tratamiento de la apendicitis, entrará la apendicectomía en desuso. Tenemos el placer de contar con la participación de los doctores del Hospital de Colón, la doctora Jacqueline Crossway, la doctora Melanie Collins y el doctor Alberto Córdoba. Los panelistas del día de hoy serán el doctor Bolívar Chen y mi persona Ana Cedeño, y la moderadora invitada es la doctora Debbie Wong. Como una pequeña introducción, el objetivo de este webinar va a ser profundizar en los diferentes aspectos sobre las nuevas evidencias que conciernen al tratamiento de la apendicitis aguda y comparar con las diferentes técnicas quirúrgicas empleadas en la actualidad. Desde la primera descripción de la apendicitis aguda por Reginald Fitz en 1886, esta enfermedad se ha mantenido como la urgencia quirúrgica intraabdominal más atendida en los hospitales y se considera que entre un 7 al 12% de la población mundial la desarrollará en algún momento de su vida. Tradicionalmente se considera la apendicectomía como el tratamiento efectivo para la apendicitis desde que fue propuesta por McBurney en 1889. En 1982 se realizó la primera apendicectomía laparoscópica y a partir de entonces se ha popularizado este método por sus enormes ventajas. En la actualidad se considera que el tratamiento de la apendicitis aguda no necesariamente debe ser quirúrgico en todos los casos y se proponen alternativas como el uso de la antibiótico-terapia, por lo que nos planteamos la interrogante: ¿entrará la apendicectomía en desuso? A continuación, la doctora Jacqueline Crossway nos hablará acerca de la apendicitis aguda, generalidades, diagnóstico y manejo preoperatorio. Muy buenas tardes, yo soy Jacqueline Crossway y voy a hablar primero sobre a manera introductoria. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la apendicitis, como ya sabemos, es la inflamación aguda del apéndice vermiforme, que suele provocar un dolor abdominal de una característica migratoria. El paciente puede presentar anorexia y además dolor a la palpación abdominal. El diagnóstico es clínico y a menudo se realizan tomografías y ecografías. El tratamiento consiste en una resección quirúrgica del apéndice. Siguiente, por favor. Bueno, en epidemiología, en los Estados Unidos, la apendicitis es la causa más común de dolor abdominal agudo que requiere cirugía. Alrededor de un 8% de la población presenta apendicitis en algún momento de su vida y la mayoría de las veces aparece en la adolescencia, pero esta también puede aparecer, como ya mencioné, en cualquier edad y afecta más a lo que sería el sexo masculino. Siguiente, por favor. En la etiología, pues la mayoría de las veces es producida por hiperplasia linfoide, en un 60% de los casos, y esto se ve más en niños y adultos jóvenes. Los fecalitos, en un 35%, se ve más en lo que son los adultos. Las neoplasias son muy poco comunes, pero se encontraría más en lo que son los pacientes mayores de 50 años, y los parásitos también pueden ser una causa de apendicitis, pero también es poco común. Siguiente. Bueno, en la fisiopatología, como ya sabemos, la apendicitis es producida por una obstrucción del lumen apendicular. Entonces, esta obstrucción va a causar distensión y va a producir éstasis de lo que son las secreciones de la mucosa. Esto va a producir proliferación bacteriana e inflamación, que son las causantes de los signos y síntomas de la apendicitis. Además, la obstrucción hace que aumente la presión intraluminal. Entonces, esto va a producir edema de lo que son las paredes del apéndice, puede ocurrir isquemia y si esta no es tratada puede llegar a una gangrena. Cabe destacar que si la inflamación llega a afectar la serosa puede causar una peritonitis. Siguiente, por favor. En los signos y síntomas, pues tenemos los síntomas clásicos. Primero comenzamos con un dolor abdominal migratorio. ¿Cómo sería este? Primero es un dolor difuso periumbilical que es debido a irritación del peritoneo visceral. Seguido tenemos lo que son náuseas, vómitos, anorexia, puede haber diarrea y fiebre. Unas pocas horas después, el dolor se va a desplazar al cuadrante inferior derecho y va a ser más localizado, y este es debido a irritación del peritoneo parietal. El dolor se puede exacerbar con lo que son la tos y movimientos. Siguiente, por favor.
En los signos clásicos, pues tenemos lo que sería el punto de McBurney, que como ya sabemos es la unión de los tercios medios y externos de la línea que va desde el ombligo hacia la espina ilíaca anterosuperior. Ahí es donde se va a encontrar un dolor a la palpación y un signo característico que es el signo de Bloomberg, que es un dolor a la descompresión abrupta de este punto. Otros signos de apendicitis que tenemos pueden ser el signo de Robson, que es un dolor a la palpación del cuadrante inferior izquierdo, que el dolor se va a sentir en el cuadrante inferior derecho. Tenemos el signo del psoas, que es el dolor exacerbado cuando se produce una extensión pasiva de la cadera derecha al elongar el músculo iliosoas. Y también tenemos el signo del obturador, que es el dolor causado por la rotación interna pasiva del muslo que ha sido flexionado. Siguiente, por favor. Bueno, como vemos aquí, tenemos el punto de McBurney, tenemos los signos clásicos, ahí está el signo del psoas, el signo del obturador, el signo de Robson, que es el signo que el dolor se lateraliza, y el signo de Bloomberg, que es el, por decirlo así, el de mayor especificidad. Siguiente. Bueno, a manera diagnóstica quiero empezar con una escala, que es la escala de Alvarado. Esta escala nos va a ayudar a predecir qué tan probable es que el paciente tenga apendicitis o no. Esta escala se realiza incluyendo lo que son síntomas, examen físico y exámenes de laboratorio. Y va desde poca probabilidad, moderada probabilidad y alta probabilidad. Y como vemos aquí tenemos los puntajes que deben obtener para cada probabilidad. Siguiente. Bueno, esta enfermedad, el diagnóstico es sumamente clínico. Hay que prestar mucha evaluación a lo que es la evaluación clínica y tomar en consideración los signos y síntomas que ya les he mencionado. En los estudios de laboratorio, pues estudios regulares, hay que hacer un VHC en la que vamos a ver leucocitosis, la proteína C reactiva puede estar elevada, urinálisis normalmente va a estar normal y hay que descartar en mujeres en edad fértil un embarazo. En los exámenes de imagen, pues se suele realizar más en lo que son los pacientes que tengan una probabilidad moderada de tener apendicitis y son más como para confirmar diagnóstico e iniciar tratamiento. Tenemos lo que sería la tomografía abdominal, que es preferible en adultos, pero no es preferible en mujeres embarazadas. La ecografía, que es la preferible en niños y en pacientes embarazadas, y la paroscopía diagnóstica pues se realiza más en lo que son mujeres en edad fértiles, obesos y mayores de 65 años, pero como ya mencioné, este sería para descartar otros diagnósticos. Siguiente. Bueno, aquí tenemos imágenes. Estas serían dos imágenes de tomografía. Este es un corte axial. Aquí podemos ver un apéndice distendido. No se ve mi puntero, disculpen. Aquí podemos ver un apéndice distendido. Hay un área hiperdensa, bien delimitada circular, que nos lleva a pensar que es un fecalito. Y más arriba vemos como si fuera un huequito, que es un área hipodensa, que nos quiere decir que ese es aire extraluminal que nos podría llevar a pensar que este es un apéndice perforado debido a un fecalito. Al lado tenemos una tomografía de un corte coronal. Podemos ver un apéndice dilatado con un lumen hipodenso y vemos una colección de fluidos hipodensa bien delimitada que nos puede llevar a pensar que este sería un absceso periapendicular. Siguiente, por favor. En estas tenemos dos imágenes de ultrasonido. En la primera tenemos una imagen de un corte transversal. Aquí podemos ver las paredes del apéndice que tienen varias capas, tanto hipoecoicas como hiperecoicas, que nos da a pensar de que el apéndice está inflamado. En la imagen de al lado tenemos algo muy característico que es el signo de Diana, que vemos igual capas hiperecoicas e hipoecoicas. Además vemos el diámetro del apéndice aumentado debido a que aquí aparece que tiene 12.1 milímetros y normalmente el apéndice debería ser de menos de 6 milímetros.
Siguiente, por favor. Bueno, como manejo del paciente, el manejo inicial es reposo intestinal, fluidos intravenosos, electrolitos, analgésicos intravenosos, antieméticos si es necesario y terapia antipirética igual si el paciente lo requiere. La terapia antibiótica va a ser contra gram negativos y contra anaerobios y normalmente es como profilaxis preoperatoria para prevenir infección de sitio quirúrgico. Como ya mencioné, lo que se recomienda es apendicectomía, pero también existe el manejo no operatorio que se recomienda en pacientes que tienen una masa apendicular inflamatoria o un absceso apendicular, ya que estos pacientes son de alto riesgo para una apendicectomía. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Crossway, por su presentación. Ahora, como siguiente punto, se hablará sobre el manejo quirúrgico de la apendicitis aguda, presentado por la doctora Melanie Collins. Adelante, doctora. Muy buenas tardes. Gracias, doctor Che, por su introducción. Hoy les hablaré sobre el abordaje quirúrgico de la apendicitis aguda. Los abordajes quirúrgicos para la apendicectomía han evolucionado en los últimos años, pasando de un abordaje abierto a otros de mínima invasión, como la laparoscopía convencional, el puerto único, la cirugía por orificios naturales, la apendicectomía robótica e incluso el abordaje endoscópico. La primera técnica de las que le hablaré será de la apendicectomía abierta. Por lo general, esta se lleva a cabo con el paciente bajo anestesia general. Se coloca al paciente en decúbito dorsal. Se prepara el abdomen y se colocan campos para cubrirlo todo por si es necesario realizar una incisión más grande. Suele utilizarse una incisión en el cuadrante inferior derecho, específicamente en el punto de McBurney, que se encuentra ubicado a 1/3 de la distancia de la línea imaginaria desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el ombligo. Se realiza una incisión que puede ser de McBurney, que es oblicua, o de Rocky Davis, que es transversa, para separar los músculos del cuadrante inferior derecho. Luego se procede a la incisión por planos. Primero se incide en la piel, luego en la grasa, luego en las fascias de Camper y Scarpa, después en la aponeurosis del músculo oblicuo mayor y oblicuo menor. Luego se incide al peritoneo, llegando a la cavidad. Después de entrar en la cavidad abdominal, se debe colocar al paciente en posición de Trendelenburg leve, con rotación de la cama hacia la izquierda del paciente. Una vez dentro de la cavidad abdominal, localizaremos el apéndice. Debido a que suele ser visible el ciego, dentro de la incisión se puede seguir las tenias hasta localizar la base del apéndice. Algunas veces se requiere un desplazamiento limitado del ciego para favorecer una mejor visualización. En la imagen inferior podemos observar que el apéndice es encontrado y se encuentra pinzado. Una vez es identificado, se procede a disecar con el corte del mesoapéndice, teniendo cuidado de ligar con seguridad la arteria apendicular. El muñón apendicular, siguiente. Ok, ahora el muñón apendicular se puede tratar mediante ligadura simple o con ligadura de inversión, con una sutura en bolsa de tabaco o seta. El muñón remanente no debe tener más de 0.5 centímetros de longitud, ya que se ha asociado con un riesgo de apendicitis del muñón. En cuanto a la irrigación o secado y la revisión de la cavidad peritoneal, esta se irriga con solución salina y finalmente se da la reparación por planos de la cavidad abdominal. Siguiente. Apendicectomía laparoscópica. La apendicectomía se lleva a cabo bajo anestesia general. Se utiliza una sonda orogástrica o nasogástrica y un catéter urinario. El paciente se coloca en decúbito dorsal con su brazo izquierdo fijo y asegurado con cintas en la mesa de operaciones. La disposición en el quirófano. Tanto el cirujano como el ayudante deben estar a la izquierda del paciente de frente al apéndice. Se debe colocar los monitores a la derecha del paciente o en el pie de la cama.
como se observa en la imagen. Colocación de los puertos. Se suelen utilizar 3 puertos de acceso. En ocasiones se utiliza un cuarto cuando el apéndice se encuentra retrocecal. El primer trocar de 10 milímetros se coloca a nivel del ombligo. El segundo trocar en la región suprapúbica y el tercer trocar en la fosa ilíaca izquierda. Siguiente. El apéndice se identifica de la misma forma que en la cirugía abierta, siguiendo la tenia libre del colon hasta la base del apéndice. A través del trocar suprapúbico se debe sujetar el apéndice con firmeza y elevarlo a la posición de las 10 horas. De esta forma se obtiene una vista decisiva del apéndice, en la que la tenia se halla en la posición de las 3 horas, el ilion terminal en la posición de las 6 horas y el apéndice retraído en la posición de las 10 horas, para permitir la identificación adecuada de la base del apéndice. A través del trocar infraumbilical se diseca suavemente el mesenterio en la base del apéndice y se crea una ventana. Por lo general se aplica una grapa en la base del apéndice y entonces luego se efectúa la sutura. A través del trocar infraumbilical se reseca el apéndice y se extrae en una bolsa de recuperación. Se examina con cautela el muñón para asegurar la hemostasia, de que el corte de la base del apéndice haya sido completa y confirmar que no quede el muñón. Debe irrigarse el cuadrante inferior derecho y finalmente se quitan los trócares bajo visión directa. La apendicectomía laparoscópica está indicada en mujeres jóvenes, en personas con obesidad mórbida y en aquellos en donde haya duda diagnóstica. El principal beneficio de la apendicectomía laparoscópica es la disminución del dolor postoperatorio. Sin embargo, la diferencia es solo de 8 en una escala análoga visual de 100 puntos. La disminución del tiempo de hospitalización es otra ventaja. Las infecciones de la herida quirúrgica son menos frecuentes y la reanudación de las actividades normales son más rápidas tras una apendicectomía laparoscópica. En cuanto a las desventajas, tenemos que la duración de la operación y los costos son más altos y que los accesos intraabdominales son 3 veces más frecuentes. Siguiente. Apendicectomía laparoscópica con una sola incisión. Si bien la apendicectomía laparoscópica es un procedimiento muy utilizado en el tratamiento de la apendicitis aguda, se han desarrollado técnicas cada vez menos invasivas, como la cirugía laparoscópica a través de una sola incisión, donde es posible introducir a la cavidad abdominal múltiples instrumentos a través de una misma incisión. La preparación del paciente y la disposición en el quirófano se realizan del mismo modo que para la apendicectomía laparoscópica convencional, pero en lugar de 2 a 3 incisiones se efectúa una sola, que por lo general es periumbilical. Al llevar a cabo la apendicectomía laparoscópica con una sola incisión, las manos del cirujano realizan la función opuesta que normalmente realizarían en una operación laparoscópica estándar. Luego se da la extracción del apéndice y se coloca en una bolsa de recuperación o se retira a través de la incisión individual. Siguiente. La apendicectomía de intervalo es el algoritmo aceptado para el manejo del paciente con apendicitis aguda complicada sin peritonitis generalizada, que se acompaña de una masa palpable, absceso o flemón, comprobado por medios radiológicos y cuyos pacientes se encuentran en hospitalización, antibiótico-terapia, reposo intestinal y la realización de la apendicectomía se da 6 a 10 semanas después. Esta técnica se lleva a cabo colocando la misma distribución de trócares que en la cirugía laparoscópica convencional y se extrae el apéndice en una bolsa extractora. Esta técnica suele ser muy útil y proporciona tasas de morbilidad y mortalidad mucho más bajas que la apendicectomía inmediata. Sin embargo, se acompañan de gastos adicionales y hospitalizaciones más prolongadas. Cirugía endoscópica transluminal por orificio natural. Es un nuevo procedimiento quirúrgico
que usa endoscopios flexibles en la cavidad abdominal. En este proceso, el acceso se hace a través de órganos a los que se llega por un orificio natural externo ya existente. En la literatura se han comunicado 113 apendicectomías de este tipo, de los cuales 87 se llevaron a cabo por vía transvaginal y 26 por vía transgástrica. Las ventajas que se esperan con esta técnica son la reducción del dolor en la herida postoperatoria, convalescencias más cortas, ausencia de infección de heridas y hernias en la pared abdominal, así como ausencia de cicatriz. Pero el principal problema ha sido las complicaciones con el cierre de la enterotomía. En la imagen podemos observar en la C y en la E la entrada del trocar vaginal a través de la cavidad peritoneal. Y en la H y en la I ya se observa la tracción del apéndice desde el minipuerto umbilical. Los pasos para realizar esta técnica incluyen la introducción del trocar de 11 milímetros a través del saco vaginal con telescopio de 10 milímetros. Se toma el extremo distal del apéndice con una pinza de agarre que se encuentra ubicada en el minipuerto umbilical. Se liberan las adherencias, se electrocoagula el meso con una pinza bipolar y se secciona. Se liga la base con endolab y se amputa el apéndice. El muñón se puede tratar con electrocauterio monopolar. El apéndice se extrae desde la cánula del trocar vaginal y luego el trocar vaginal es retirado bajo control visual desde el minipuerto umbilical. Luego se da la irrigación y aspiración de la región. Por último se realiza la colpotomía. Siguiente. Ok, la apendicectomía robótica. El Da Vinci es actualmente el sistema robótico para cirugía laparoscópica más utilizado a nivel mundial y el único en el mercado. Es un robot quirúrgico que se caracteriza por tener una sola consola quirúrgica con 2 a 3 brazos robóticos que sirven para manejar los instrumentos. Las ventajas que esta técnica le ofrece al paciente son operaciones más sencillas, menos dolorosas, recuperación más rápida y disminución del tiempo de hospitalización. Al cirujano le ofrecen ventajas como anterior. El cirujano le ofrece ventajas como optimización de la visibilidad, anular el temblor, elevar la precisión quirúrgica y hacer más cómodo el procedimiento. Otra ventaja es que el Da Vinci posee un sistema de apagado seguro en caso de que se interrumpa el flujo eléctrico, lo que permite que el cirujano termine la operación de manera manual. Sin embargo, su principal problema es el elevado costo, lo que hace muy difícil de adquirir para la mayoría de los hospitales en el mundo. Además, los costos de operación son muy altos y requieren personal y espacio especial para su manipulación. Otra desventaja es que no existe retroalimentación táctil, lo que da una sensación de insensibilidad a los cirujanos y puede afectar el desempeño de aquellos con poca experiencia. Siguiente. Atención postoperatoria y complicaciones. Después de una apendicectomía no complicada, la mayoría de los pacientes reanudan la dieta y se pueden dar de alta. Es innecesario en estos pacientes la antibioticoterapia postoperatoria. Pero en el caso de la apendicectomía complicada, los pacientes deben continuar con antibióticos de amplio espectro por 4 a 7 días. Estos pacientes además pueden presentar hilio postoperatorio, por los que deben iniciar dieta con base en la valoración clínica diaria. Estos pacientes tienen más riesgo de infección de la herida quirúrgica. Las complicaciones que podemos encontrar después de esta cirugía son infección de la herida quirúrgica y apendicitis del muñón. La infección de la herida quirúrgica, si el paciente presenta una herida quirúrgica incisional, el tratamiento debe ser abrir la incisión y obtener cultivo. Las zonas más frecuentes de incisión de la herida quirúrgica, luego de una apendicectomía laparoscópica, es la vía de acceso para la extracción. Los pacientes con celulitis pueden comenzar con antibióticos. En la apendicitis del muñón, esta se caracteriza por síntomas recidivantes de apendicitis, aproximadamente 9 años después de la operación inicial, y es causado por una apendicectomía incompleta, por la imposibilidad de extirpar todo el apéndice durante el procedimiento inicial. No hay diferencias en cuanto a las laparoscópicas de las abiertas. La clave para evitar la apendicitis del muñón es utilizar la vista crítica del apéndice y la adecuada localización de la base apendicular.
Siguiente. Gracias. Gracias, doctora Collins. A continuación tendremos la participación del doctor Córdoba, quien nos hablará acerca de antibióticos versus apendicectomía. Muchas gracias, doctora Cedeño, por la presentación. Siguiente, por favor. Pues sí, yo les vengo a hablar básicamente de qué es lo que se tiene hasta el momento sobre el manejo de la apendicitis en la nueva era COVID. Esto se sabe que, como ya mencionaron mis compañeras, la cirugía ha sido la piedra angular en el tratamiento de esta patología y más que todo se prefiere la apendicectomía laparoscópica por el menor riesgo de infecciones en el sitio quirúrgico y demás. Eh, Aunque también, o sea, esto de los antibióticos en la apendicectomía, en la apendicitis no es algo nuevo. O sea, desde hace 60 años se sabe que juegan un papel importante. Siguiente, por favor. Entonces, con el advenimiento de la pandemia por el SARS-CoV-2, los sistemas de salud y el American College of Surgeons sugirieron que se iniciara como sí, como una investigación sobre qué rol juegan actualmente los antibióticos en el manejo de esta enfermedad. Y así se creó la colaborativa CODA, que es The Comparative Outcomes of Antibiotic Drugs and Appendicectomy. Siguiente, por favor. Entonces, para poner todo un poco en perspectiva, se sabe que en Norteamérica 100 en 100.000 habitantes al año sufren de esta patología y pues es una incidencia bastante grande. Es una de las, si no la más frecuente de las patologías que se reciben en el departamento de emergencias y requieren manejo quirúrgico pronto. Siguiente. Siguiente slide. Buenas, ¿me escuchan? Ah, ok, ya. Bueno, para poner un poco en perspectiva todo esto, se sabe que al 2014 el 95% de los norteamericanos recibieron un manejo quirúrgico, pero miren lo que sucedió. Actualmente, pues, estamos bajo una pandemia que dificulta un poco lo que sería este tipo de abordaje, porque sería exponer, o sea, admitir al paciente a una sala donde puede que se infecte o puede que no, y los casos siguen aumentando. Hasta el día de ayer, si no me equivoco, eran 1.880 casos nuevos y 27 fallecidos. Siguiente. Entonces, ¿qué es lo que se propuso la colaborativa CODA? Que se dé un manejo antibiótico que comience en la sala de emergencias, que sea una formulación intravenosa. Normalmente utilizan un carbapenémico como ertapenem intravenoso durante al menos 24 horas, seguido de píldoras que son generalmente levofloxacina y metronidazol para cubrir lo que son anaerobios y gram negativos. Y pues ahí ven las dosis que se recomiendan. Lo importante es que el ciclo debe durar 10 días. Entonces, lo que ellos tomaron en consideración para egresar al paciente es que este pudiera ingerir líquidos sin ninguna dificultad, que existiera un adecuado control del dolor y que hubiera mejoría de la situación clínica. Si el paciente empeoraba en menos de 48 horas, entonces se decidía manejarse por un abordaje quirúrgico. Entonces las indicaciones, entre comillas, porque es muy controversial el uso de los antibióticos en la apendicitis, actuales consideran que se deben utilizar en una apendicitis aguda no complicada con o sin ausencia de apendicolito. Y pues las contraindicaciones que se tomaron en este estudio es que no se utilizaba este tipo de abordaje si el paciente tenía
signos de shock séptico o de peritonitis difusa, una apendicitis recurrente, una evidencia de flemón severo en estudios de imagen como se observa ahí en el CAT, un absceso amurallado o plastrón, aire libre o líquido libre considerable en la cavidad abdominal y evidencia sugestiva de neoplasia. Siguiente. Entonces, ¿qué es lo que se sabe hasta el momento? Las ventajas del tratamiento con antibiótico es que requiere menores admisiones hospitalarias, lo que es una menor exposición al virus en estos pacientes. Hay menos pérdida de días laborales si lo comparamos con una apendicectomía abierta o incluso laparoscópica. Y existe un leve margen de menor costo que en un estudio realizado por Patkova y colaboradores vieron que la diferencia era de $2,000, por lo tanto no lo consideraron muy significativo. Y entre sus desventajas es que puede presentar muchas más complicaciones, ya que se sabe que el manejo definitivo es la apendicectomía. Entonces pueden haber muchas recidivas en estos pacientes. Se vio que luego de las 24 a 48 horas, el 8% de los pacientes que fueron tratados con antibióticos volvieron a presentar un cuadro de apendicitis. Y a los 90 días, más del 21% de los pacientes tuvo que realizarse una apendicectomía por la recurrencia del cuadro, lo que generó más revisitas a urgencia y mucha más inconformidad, obviamente, con el tratamiento, porque tienes que ir de nuevo al hospital, pues prácticamente no te arreglaron nada, pues. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué fue lo que ellos observaron? Que a los 90 días, o sea, ellos tomaron en cuenta básicamente 3 periodos, a los 2 días, a los 30 días y a los 90 días. Ellos vieron que a los 30 días el uso de antibióticos y el uso de apendicectomía, o sea, no tenían, ninguno era mejor que otro, o sea, el uso de antibióticos no era inferior al uso del abordaje quirúrgico, y esto lo realizaron por un cuestionario de calidad de vida. Pero sí se dieron cuenta que a los 90 días, aproximadamente el 30% de los participantes que solo se les dio antibiótico tuvo que volver al cuarto de urgencias para ser sometido a una apendicectomía. En eso se incluyeron 25% de pacientes que no presentaban apendicolitos y 41% de pacientes que sí lo presentaron. Entonces, sí se vio que la presencia de apendicolitos pues daba muchas más complicaciones en estos pacientes. Siguiente. Entonces, para concluir, se sabe que para el tratamiento de la apendicitis, los antibióticos no fueron inferiores a corto plazo, es decir, a los 30 días. Pero sí existió una menor satisfacción a largo plazo en pacientes que solo tomaron el manejo antibiótico, porque muchos, o sea, tuvo un 70% de efectividad, pero el 30% tuvo que además someterse a una apendicectomía. Y que el tratamiento con antibióticos sí pareció ser seguro a mediano plazo, lo que en este tiempo pues deja mucho que pensar sobre cuál puede ser el beneficio de tratar al paciente ambulatoriamente en vez de admitirlo a una sala de hospitalización. Y pues muchas gracias. Muchas gracias, doctor Córdoba, por su presentación. De esta manera damos conclusión al segmento de las exposiciones. Y como siguiente punto, a manera de resumen o de puntos importantes de recalcar en este webinar, debemos tener en cuenta que la evolución del cuadro clínico es variable, por lo que se han propuesto estrategias como la cirugía ambulatoria, el tratamiento conservador, seguido o no, de una cirugía de intervalo, a fin de evitar intervenciones innecesarias con morbilidad y mortalidad que son similares a las realizadas con intervenciones de urgencia. Además, ahora toma una mayor relevancia el uso de la antibioticoterapia
en los tiempos del COVID, como una estrategia esencial que tiene como objetivo disminuir los costos, la morbilidad asociado a la cirugía y los contagios. Y es posible también disminuir las complicaciones asociadas al COVID-19. Por lo tanto, actualmente el tratamiento adecuado de esta enfermedad es controversial y dependerá de los protocolos actuales establecidos y el estado del paciente, además de los recursos disponibles. Entonces, a continuación, le pasaremos al segmento de las preguntas por parte del público. Pregunta para la doctora Jacqueline. Dice así: ya que nos dio una introducción del tema, ¿podría explicar sobre las fases de la apendicitis? Gracias. Doctora Crossway. Buenas, sí. Tengo entendido que hay 4 fases que están como descritas. La primera sería una fase mucosa, que es en la que solamente la mucosa, la submucosa del apéndice está inflamada. Otra fase que sería la flemonosa, que es la que el apéndice está ulcerado. La siguiente fase creo que es purulenta, en la que el apéndice tiene un exudado purulento, y la última fase sería gangrenosa, en la que el apéndice puede tener necrosis y puede estar perforado, y esto puede llevar a lo que es peritonitis tanto localizada como generalizada. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta es para la doctora Collins. Dice: ¿en qué casos no se recomienda la apendicectomía de intervalo? Doctora Collins. Ok. No se recomienda la apendicectomía de intervalo en aquellos pacientes que presenten algunos de los factores de riesgo, como presencia de fecalito, PCR por arriba de 4, obstrucción intestinal o total, parcial o total, y en pacientes en los que sea difícil acceder a la atención médica. Muchas gracias por aclarar la duda, doctora. Tenemos otra pregunta para usted que dice: ¿la apendicectomía con una sola incisión tiene alguna ventaja contra la apendicectomía laparoscópica normal? Ok, aunque se necesitan estudios adicionales, la apendicectomía laparoscópica con una sola incisión no ofrece ninguna ventaja distinguible con respecto a los resultados a corto plazo, pero los resultados tardíos y los resultados de la calidad de vida aún no se han investigado. Ok, muchas gracias, doctora. Bueno, como veo que no hay más preguntas para los expositores, ahora le daremos la palabra a la doctora Wong para que nos regale algún comentario sobre el tema del webinar. Doctora Wong. Bien, buenas tardes. Muy bien todo lo del webinar. Me encanta cómo se programan, que las preguntas ya están hechas de antemano, ya se sabe qué se va a preguntar, ya se sabe cuál es la respuesta. Jamoncito. Lo que pasa es que yo soy de las generaciones más jóvenes, así que yo también pasé por ahí, pero ojalá que la vida fuera tan sencilla, que uno cuando va a una exposición, ¿verdad?, uno supiera qué van a preguntar. Así que excelente. Muy predecible todas las preguntas, lo felicito, bien metódico contestado el libro, by the book, como debe ser. Entonces, todas las cámaras prendidas, ahora me toca preguntar a mí. Y esta es la tercera vez que vamos a manejar este tema. Así que déjame abrir mi lista. Obviamente los que presentaron están fuera del pool de...